el tema del día. El expresidente Juan Orlando Hernández perdió la batalla legal para evitar su extradición solicitada por una corte federal del Distrito Sur de Nueva York, que lo juzgará por 3 cargos relacionados con el narcotráfico. Se confirma la decisión del juez natural de primera instancia designado de conceder la extradición del ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado en relación a los cargos de la manera siguiente. Por unanimidad de votos se concede la extradición en relación al cargo número 1 y por mayoría de votos con una resolución de 13-2 en relación a los cargos 2 y 3 que fueron formulados en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. La extradición se concede por unanimidad en el cargo 1 relacionado a la conspiración para importar, fabricar y distribuir cocaína a Estados Unidos, y por mayoría se concede en los cargos 2 y 3 por usar o portar armas de fuego o dispositivos destructivos en apoyo a la conspiración de narcóticos. La extradición está concedida tal como ha sido ratificado por parte de los magistrados de Corte Suprema de Justicia en relación a esta petición. Según este profesional del derecho, fuerzas internacionales orillaron a la justicia hondureña a fallar por la dignidad del pueblo hondureño. Afirma que el proceso que veremos en Nueva York es la punta del iceberg, porque falta mucho por escudriñar y llevar a juicio a muchas personas. Yo creo que esta es una resolución esperada por gran parte del pueblo, pero también que devela las grandes falencias que tenemos en el sector de justicia. No es posible que de manera tardía se someta a la justicia de otro país un expresidente que tuvo que haber sido investigado, perseguido, juzgado y sancionado en nuestro país. Pero ahora, afortunadamente, gracias a un gobierno extranjero, vamos a ver que la justicia que no se le aplicó en Honduras se le aplique en otro país. Era un escenario predecible y, en opinión de esta socióloga, ningún país puede sentirse orgulloso de que un expresidente y parte de su familia y de la clase política hondureña estén solicitados en extradición. Creo que las lecciones aprendidas es lo importante en este proceso para los partidos políticos, para el sistema de justicia, para los órganos electorales y para nosotros como hondureños. Para este doctor en Derechos Humanos, la decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia era la crónica de una extradición anunciada porque cumple requisitos establecidos en normas internacionales como el Tratado Honduras-Estados Unidos y el Convenio de Palermo, ratificado por ambos estados. Teniendo en cuenta que la Fiscalía del Distrito Sur ha presentado una denuncia potente, muy fuerte, que deriva de una investigación que vienen realizando desde el año 2004, era obvio, era seguro que este proceso de extradición iba a terminar en lo que hoy se terminó. Lo que sigue ahora es y remitir esta al juez natural para que éste coordine con el Ejecutivo y la Embajada de Estados Unidos la fecha de extradición del expresidente Hernández. Podía llegar a convertirme en un muerto en vida. Así se expresó el expresidente Juan Orlando Hernández horas antes de conocer el fallo del Pleno de la Corte en una carta manuscrita que fue leída por su esposa Ana García, quien junto a sus 2 hijas y un grupo de seguidores llegaron desde muy temprano a un militarizado edificio del Poder Judicial donde oraron, lloraron y le mostraron su total apoyo al exgobernante. Soy inocente. Soy víctima de una venganza y una conspiración. Estoy seguro que Dios me hará justicia. Esto es una venganza de los carteles. Es una trama orquestada para que ningún gobierno, óiganlo bien, para que ningún gobierno vuelva a hacerle frente. Mientras los activistas que llegaron hasta el lugar gritaban consignas de apoyo, con voz entrecortada la ex primera dama aseguró que como familia estaban dando la cara, porque el que nada debe, nada teme. Ojalá no sea tarde para nosotros como familia, que hoy estamos aquí dando la cara, porque el que nada debe, nada teme. No sea tarde para quienes han sido sorprendidos, porque dudan de nosotros o le creen a los delincuentes. No sea tarde para Honduras, no sea tarde para los pueblos que quieren vivir en paz.
no sea tarde y que sufran la pena de reconocer que tomaron esta trama, estas acusaciones a la ligera o cayeron en la desinformación. El apoyo para el expresidente Hernández llegó desde varios puntos de la capital. Aunque la corte estuvo resguardada desde temprano por temor a posibles actos violentos, muchos activistas del Partido Nacional apoyaron y agradecieron al exmandatario hasta el último momento. Sé que él es inocente y más que todo por agradecimiento, porque él ha hecho mucho por mi comunidad, por mi familia. Entonces aquí estoy diciéndole gracias. Yo creo en Juan Orlando, fue un presidente que le ayudó a la gente pobre, el único en historia. Entonces, la gente pobre creemos en Juan Orlando y creemos que él es inocente. Por eso andamos aquí, toda la gente que andamos aquí creemos en Juan Orlando. La ex primera dama y sus hijas oraron junto a los correligionarios presentes que les acompañaron. Entre lágrimas agradecieron el apoyo, perdonaron a quienes les adversan y aseguraron ser víctimas de una terrible conspiración y venganza. Como ustedes ya conocen, ayer por mayoría de votos se concedió la extradición para el expresidente Hernández por los cargos 2 y 3 de la solicitud de extradición. Pero comencemos con el cargo 1. Por unanimidad de votos se concedió la extradición por el cargo 1 en relación a la conspiración para importar una sustancia controlada a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo, fabricar y distribuir una sustancia controlada con la misma intención y el conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos y a las aguas a una distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos. Y fabricar, distribuir y poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos. Pues por el cargo 1 se concedió la extradición por unanimidad de votos, 15 votos a favor. Y por mayoría de votos se concedió la extradición por los cargos 2 y 3. Cargo 2, usar o portar armas de fuego o ayudar e instigar el uso, el porte y la posesión de armas de fuego, a saber, ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con poseer armas de fuego, incluidas las ametralladoras y los dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos de la que se le acusa, en el cargo 1 de la acusación de reemplazo, y ayudar e instigar a la misma, así como por el cargo 3, conspiración para usar o portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, durante y en relación con poseer armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos al territorio de Estados Unidos. Esta fue la decisión del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia confirmando la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Hoy, para abordar el tema desde diversas aristas, un amplio panel de profesionales del derecho. En el extremo izquierdo, la abogada Ruth Lafosse. Aquí, a mi lado izquierdo, la abogada Rix Antúnez. Perdón, estoy hablando de mi izquierda. En el extremo izquierdo, Ruth Lafosse. Aquí, a mi lado izquierdo, la abogada Rix Antúnez. Aquí a mi derecha, la abogada Dora del Carmen Ramos. Les agradezco. Ellas vienen desde La Ceiba, salieron desde La Ceiba a las 9 de la noche. ¿Qué hora salieron, abogada? A las 7 de la noche. A las 7 de la noche. ¿Y llegaron a Tegucigalpa? Ya, eso es las 2 de la mañana. 2 de la mañana. ¿Cómo no agradecer? Gracias. ¿Cómo no agradecerles el hecho de tomar esa decisión y venir y aportar con su criterio jurídico más análisis sobre este caso del expresidente de la República? Y tengo al abogado Heriberto Baquedano, también en el extremo derecho del set. Bienvenido, abogado. Muy buenos días.
La abogada Norma Iris Coto está en los estudios de Televicentro en la ciudad de San Pedro Sula. Ella nos dirá qué viene ahora. Aquí vamos a analizar la sentencia de la Corte, del Pleno de Magistrados. La abogada en San Pedro Sula nos va a hacer un resumen de lo que viene ahora cuando se inicie el juicio del expresidente en los Estados Unidos. Muy bien. Pero como son las 7:12 minutos, me toca hacer la primera pausa comercial. Así que nos vamos a dar un momento más de respiro, de oxigenación, para entrar al debate del tema. Ya tenemos una pregunta sencilla para que usted interactúe con nosotros también, aportando al análisis de esta mañana. Vivian Montoya, adelante. Muy buenos días, licenciado Renato, y también a toda la audiencia de Frente a Frente que nos está mirando esta mañana. Esta es la pregunta de este día. ¿Qué viene ahora en el caso de Juan Orlando Hernández? Le invitamos a invitar sus comentarios a las redes sociales de Frente a Frente. Y este es nuestro bloque informativo aquí en Frente a Frente. Inició la cuenta regresiva para que el expresidente Juan Orlando Hernández sea juzgado en Nueva York. Está pasando, todo listo para extraditar hoy el supuesto narco alias Teto hacia Estados Unidos. Empleados de salud amenazan con ir a asambleas informativas por falta de pago. Gobierno crea mesa para discutir medidas contra aumento de los combustibles. En noticias económicas, estas medidas sugiere la CCIT, la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, para el ahorro de combustibles en Honduras. Piense antes de comprar al por mayor, así podrá ahorrarse algunos recursos. ¿Cómo puede salir de la central de riesgo? Aquí se lo contamos. Todo en tunota.com, porque si está pasando, está en tunota.com, y por cortesía de Banco de Occidente, préstamos de todo tipo, de vivienda, auto, personales, tarjetas de crédito, débito y recargable, plataformas electrónicas a su disposición. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Nuevamente leemos el tema de esta mañana para que usted comience a interactuar con nosotros en las redes sociales de Frente a Frente HN en Facebook y Twitter. ¿Qué viene ahora en el caso de Juan Orlando Hernández? Comience a enviar sus comentarios para que nosotros leamos después de Renato su participación. Bueno, va a decir alguien que se lo lleven, es lo que viene ahora. Es obvio, ¿verdad? Que comience el juicio en Nueva York, va a decir otro. Eso es obvio. La pregunta va con el objetivo de que usted vaya más a fondo y nos dé su opinión. Lo obvio, no tiene por qué decirlo, que lo suban al avión y que se lo lleven, porque comience el juicio en Nueva York. Eso ya lo sabemos. Muy bien. En este caso, hubo como división de opiniones. Yo escuché muchas opiniones y aquí en el set de Frente a Frente que el sistema apoyaría a Jo, que los magistrados tenían tantos compromisos con Jo porque fue el sistema que los nomina, los políticos que los eligen en el Congreso, y que entonces muchos de los magistrados iban a responder a los favores que Jo les hizo, que el expresidente Hernández les hizo. Por lo tanto, más de alguno dijo, verá, que la decisión de la Corte será en función de las amistades del sistema con el expresidente. Y otros que dijeron, no, el peso de quien envía la solicitud de extradición es de tal magnitud, nos referimos a Estados Unidos, que no tienen otra opción más que extraditarlos. Porque si no, inclusive los mismos magistrados que se opongan tendrán represalias de Estados Unidos. No sé si esto sea cierto, es que un agente de la DEA amenazó y dijo, o advirtió, amenazó o advirtió, que si no se concedía la extradición, a los magistrados les iban a quitar la visa y no sé cuántas otras cosas más dijo. Pero hay también otras opiniones, que la extradición solo refleja la pobre institucionalidad del país, que aquí fuimos incapaces de ver
el comportamiento ético de Juan Orlando Hernández en los últimos 12 años e incapaces de investigar y determinar sobre situaciones ilícitas como las 3 imputaciones que le hace Estados Unidos. Han habido tantas opiniones que un día después de conocer que la Corte, en el caso de narcoactividad, de traficar drogas hacia Estados Unidos, votó por unanimidad 15-0 a favor de la extradición y por mayoría 13-2 en las otras 2 imputaciones que tienen que ver con armas, bueno, la Corte ha ratificado la extradición. En este segmento les pido con todo el respeto posible respuestas breves. Vamos a ir profundizando en la medida que transcurre el programa. ¿Esperaba esta resolución del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema usted, abogada Ruth Lafosse? Buenos días, Renato, gracias por la invitación. Buenos días a todos y a sus televidentes. La verdad que sí, en otros programas ya había mencionado la seguridad, de acuerdo a mi criterio, de que no había más opción que para el expresidente extraditarlo. Uno, porque habían 32 extradiciones anteriores sobre las cuales fueron firmes, y sobre esa experiencia tenían que haberle dado las mismas consideraciones al expresidente de la República. Y 2, haber hecho lo contrario podría considerarse como una complicidad, entre comillas, de darle un trato excepcional o de protección a una persona que había sido sumamente cuestionada, no solo en Honduras, sino que en el país donde se le está causando daño por el consumo de la droga. Así que yo lo veía que era casi seguro. El otro punto a analizar es que la extradición fue pedida firmemente por un país de los Estados Unidos, donde se supone que hay suficientes pruebas que lo señalan como tal. Esto, por supuesto, no se considera como una sentencia, sino como un trámite administrativo donde se le va a condenar o no si es responsable de los delitos que se le imputan. Para usted, abogada Rick Antúnez, ¿no hay ninguna sorpresa en esta decisión del Pleno de Magistrados? Buenos días a todos, buenos días, Renato. En efecto, usted me invitó cuando inició este proceso de extradición y me preguntaron cuál era el futuro para Juan Orlando Hernández, y en efecto lo que manifesté era que era un futuro poco esperanzador. ¿Por qué? Porque históricamente todas las extradiciones han sido aprobadas por el Estado de Honduras, y como siempre lo he dicho, lo que los funcionarios, empleados públicos y gentes con poder piensan es que pues la ley no les puede ser aplicados a ellos, y lamentablemente, ¿verdad?, se vuelven y quizás se violentan derechos y garantías fundamentales sin pensar de que eso incluso se puede revertir. Así que la decisión del Pleno de la Corte no podía ser distinta, como siempre lo he dicho. Históricamente tenían que resolver en consonancia con el resto de extradiciones, pues el pueblo hondureño no iba a avalar una postura distinta. La abogada Dora del Carmen Ramos. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Renato, por su invitación. Yo sí estaba segura de que se iba a dar la extradición, tal como lo ha manifestado la abogada Rixa, pues no podría ser diferente, en virtud de que ya han habido otras extradiciones, ya hay una jurisprudencia amplia, si se puede decir, sobre esto, independientemente, ¿verdad?, de que sea por medio de un auto acordado que se esté dando esta extradición y que se desconozca completamente pues el fondo de los delitos que se le está acusando al expresidente. Prácticamente solo se los leen al imputado. Prácticamente solo se lee. Por el país que requiere a la persona. Así es, la documentación nada más para la extradición. ¿Creen que esto requiere de una ley de extradición? Porque miren, yo he tenido a muchos abogados y me dicen, y no sé si coinciden o no coinciden, que los que quieren una ley de extradición es para complicar más la decisión de extraditar a futuro a la gente que Estados Unidos o cualquier otro país, por este y otros delitos con los que Honduras tenga tratados, los requiera. No creo que una ley venga a complicar. Me parece que más bien una ley de extradición sería lo más idóneo que tendríamos en Honduras. ¿Por qué?
porque este es un auto acordado que no puede estar sobre la Constitución de la República sin existir una ley, ¿verdad? Fue algo que se hizo, algo emergente, algo acordado. Por lo tanto, considero, ¿verdad?, que sí debe de haber una ley de extradición en la cual pues se dicten los parámetros exactos, ¿verdad?, los requisitos exactos donde debe extraditarse la persona. Miren, ayer leí unas declaraciones del presidente del Congreso, porque si no malinterpreté al abogado Ramón Barrios, que es diputado, que ahora que están investigando este asunto de las solicitudes de extradición y la forma como se les ha dado trámite por las instituciones del Estado, se iba a aprovechar para presentar una iniciativa y regular la extradición. Yo le entendí que estaba hablando de una iniciativa para la ley de extradición, pero escuché o leí declaraciones de Luis Redondo ayer diciendo que no, que sobre esto no hay ninguna decisión tomada en el Congreso. Y sus declaraciones coincidieron con lo que me dijo un abogado aquí. Me dice textualmente, los abogados lo que andan buscando, dice, es una ley de extradición para defender lo que defienden a los que piden en extradición, complicar el asunto, que sea menos fácil que extraditen a los requeridos por Estados Unidos y otros países. Me quiso dar a entender que los abogados penalistas que defienden a extraditables quieren esta ley para volver más engorroso el trámite de la extradición. ¿Comparte este criterio, abogada? No, por el contrario, lo rechazo. La suscrita abogada jamás ha llevado un caso de extradición, no porque no se me haya solicitado mis servicios. De hecho, yo no formé parte del equipo del abogado Juan Orlando Hernández por decisión personal, ya es cuestión personal. Sí es necesaria una ley de extradición, porque eso es lo que le pasó a don Juan Orlando Hernández. Y en mi juicio yo lo viví y vine muchas veces a este canal de que se creó un Estado, un sistema de justicia en donde el respeto a los derechos humanos, a los derechos fundamentales, al debido proceso dejó de existir. Claro, los que están allá no miran qué es lo que realmente se vive en los procesos, pero cuando de pronto venían familias expropiadas, familias enteras capturadas, gente de las comunidades capturadas, entonces sí se daban cuenta de que había ya un proceso que no era normal y con violación a los derechos humanos. Es así entonces que sí es necesario en ese orden de ideas que se apruebe una ley de extradición. ¿Por qué? Porque hay principios y garantías que deben regularse, porque recordemos que Honduras también es suscriptor de tratados y convenios internacionales, al igual que el procedimiento que se debe seguir en un proceso de extradición que no está claro, que ponen apuros incluso al Poder Judicial y a las mismas defensas que llevan estos casos sobre cuál es el camino a seguir. La opinión del abogado Heriberto Baquedano sobre esta decisión tomada ayer por el Pleno de Magistrados. Muy buenos días, licenciado Renato, muy buenos días, colegas del SED, y muy buenos días a la audiencia del programa, muy ranqueado, como es Frente a Frente. Yo creo que la decisión fue natural, la mejor decisión que se hizo, porque por antonomasia, ustedes, la abogada que me antecedió, decía pues que se podían dar situaciones de favoritismo, pero la verdad es no, actuó la Corte de una forma muy diligente y acertada en su dictamen, ya que se utilizó directamente la doctrina y se utilizó también lo que es la hermenéutica, como también la jurisprudencia. Concurren entonces en este caso de que las especulaciones sobraban. Por lo tanto, como abogado, como jurista, tanto el derecho internacional como el derecho constitucional y como el derecho penal, en esta situación, la defensa que tenía el abogado Juan Orlando Hernández no procedía el recurso que presentaron. ¿Por qué razón? Porque cuando en el caso penal tenemos una sentencia que esté en firme, existe la posibilidad de meter un recurso y está dado.
en la circunstancia penal, tanto en el derecho interno como el derecho externo, porque también se usa en la sala del derecho internacional penal, ¿verdad?, donde grandes personas han sido juzgadas, pero no concurría por el hecho que no existe, la sentencia en firme, y si tuviera una sentencia de forma ya definitiva, pues no quedan alternativas para, en este caso, procediera si hubiera existido una sentencia, pero no había un juicio que se hubiera llevado el proceso para que se dé esta situación. Por lo tanto, considerando la sala que no procedía, volvieron a ratificar lo que es la determinación que habían tomado por inicio. Como les decíamos al inicio de este frente a frente, en el caso del cargo 1, narcoactividad, haber introducido al menos 5 kilos de cocaína a los Estados Unidos, hubo unanimidad, pero no para los cargos 2 y 3. Ahí fue 13-2. Pueden ver ustedes el boletín informativo de la Corte. Por unanimidad de votos, se concede la extradición por el cargo 1 en relación a la conspiración para importar una sustancia controlada a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo. Y por mayoría de votos se concede la extradición para el exmandatario Hernández Alvarado por los cargos 2 y 3 de la solicitud de extradición. Cargo 2, usar o portar armas de fuego. El cargo 3, conspiración para usar o portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con poseer armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos al territorio de Estados Unidos. Estos fallos por mayoría en los cargos 2 y 3, ¿le sorprenden a la abogada Lafosse o no? Antes que le responda, yo no estoy de acuerdo con las consideraciones en relación a la necesidad de que exista una ley específica. Uno, en cuanto al procedimiento de extradición, porque se trata de un procedimiento meramente administrativo, no es una condena, no es una sentencia, es un asunto de colaboración frente a un Estado que solicita la colaboración para extraditar un hondureño que se supone que va a ser juzgado fuera de nuestro país. Una de las consideraciones que yo tomo mucho en cuenta es que tal como estamos en este momento, la institucionalidad o las estructuras del Estado no están dadas como para poder visualizar una iniciativa de ley que podríamos considerar que sí va a tener un resultado efectivo para este tipo de delitos del narcotráfico. Las estructuras todavía están, la representatividad nuestra en el Congreso Nacional no existe, hay una grave crisis de representatividad, de legitimidad de nuestra representación. Entonces yo dudo mucho que podamos lograr una ley que pudiera ser eficiente por las consideraciones que le acabo de mencionar. Recordemos que una extradición es un asunto de colaborar, no es un asunto de sentenciar o de condenar a X o Y persona. Entonces el trámite debe ser muy hábil, muy diluido, muy rápido y eficiente para no darle oportunidad a la justicia nuestra, en este caso de extradición, de poder lograr que alguien se quede cuando está señalado por delitos de narcotráfico. En segundo lugar, el delito de narcotráfico es uno de los delitos considerados a nivel mundial de los más dañinos para la sociedad. No solo para Honduras, sino que se considera de los más graves, y es uno de los donde la justicia de los Estados Unidos castiga severamente. Y en otro país de igual manera, por el delito, por los efectos que trae. En nuestro país han sido funestos. No solo ha traído que la institucionalidad nuestra no responda a los intereses nacionales de nuestro país, sino que ha asumido a la justicia arrodillada frente al crimen organizado, que no cabe la menor duda. Y dos, porque destruyó prácticamente la institucionalidad y todos los elementos que se refieren a la administración de justicia.
Así que yo veo complicado, yo no soy del criterio que en este momento podría ser después, en otra oportunidad, que pudiera yo tener confianza en que se pudiera lograr un procedimiento corto, rápido, para lograr la extradición. Y el otro punto importante, Renato, es que en estas extradiciones, en nuestra Constitución, pocas como la nuestra, ya decide por qué se va a extraditar. En otras constituciones solo dice que se van a extraditar, pero en nuestro caso particular ya señala los delitos sobre los cuales puntualmente Honduras extradita a un nacional frente a un país que le está solicitando la extradición. Bueno, seguramente que quisiera replicar la abogada Rixa Antúnez. Ella es una de las que no está de acuerdo que en este momento haya una ley de extradición. Dice que el auto acordado facilita las extradiciones, pero espéreme unos segundos para su réplica porque si no se me altera lo que yo tengo aquí agendado. Brevemente ahora, ¿le sorprende el fallo por mayoría en los cargos 2 y 3? Mire, el más evidente, y que voy a especular un poco, es el asunto del narcotráfico. El menos evidente es el uso de armas, porque dice que él usa armas de manera personal. Pero creo yo que el hecho de que por la mayoría o no mayoría hayan decidido extraditarlo, al final de cuentas, será en Estados Unidos quien va a definir si la responsabilidad la tiene o no. Y él es el único en este caso, allá en los Estados Unidos, que podrá decir la verdad. Prácticamente se va a abrir la Pandora famosa, ¿verdad? Aquí van a salir muchísimas cosas que nosotros no conocemos y que seguramente él tendrá que señalar. La justicia en Estados Unidos es severa en relación a eso, pero también es benevolente cuando la persona colabora con la justicia. Nos da un ejemplo, la idea es dar un ejemplo de lo que puede pasar a cualquier persona que se involucre en este tipo de delitos. O sea que para usted los cargos 2 y 3, es decir, no le sorprende que haya sido por mayoría porque no son tan evidentes las peticiones de Estados Unidos como en el cargo 1 de narcoactividad. Podría ser. Cargos 2 y 3, usar armas y utilizar esas armas para, según Estados Unidos, importar estupefacientes o drogas a aquella nación. ¿Y en el caso suyo? Pues en el caso mío, como lo ha dicho la abogada, es evidente que lo que la gente quería y lo que se esperaba era la extradición bajo el cargo 1. En cuanto al cargo 2, me imagino yo, no se conocen los razonamientos de los magistrados, su disidencia a qué se debió, pero me imagino que han de haber hecho algún razonamiento, cómo es que Juan Orlando andaba portando armas o algo, y han de haber hecho algún razonamiento apegado a derecho, y lo cual están en el libre albedrío de haberlo podido hacer. Lo importante ahí que resalta pues es la unanimidad de la Corte en cuanto al cargo 1 y considera la extradición. Creo que al pueblo hondureño poco relevante le resulta esos 2 votos de disidencia en los otros 2 cargos. Claro, pero como se dijo tantas cosas de lo que le pasaría a los magistrados que votaron en contra, que de repente alguna gente está reflexionando qué repercusiones podría tener esto para esos 2 magistrados. No, yo pienso que eso lo que hace ver es que a pesar de las presiones, los magistrados continúan teniendo su independencia en cuanto a la adopción de decisiones, y eso, lejos de ser un aspecto negativo en la administración de justicia, yo lo considero un aspecto positivo, porque sí se necesita en la administración personas con un criterio independiente y valiente para tomar las decisiones conforme a lo que su razonamiento y su lógica le indique. No me van a decir que estos 2 magistrados querían beneficiar a Juan Orlando, porque si no, no hubieran votado por unanimidad. No sé quiénes son los magistrados. En el cargo 1. Porque igual la extradición siempre se iba a dar. Importante. Pero no porque todos votaron en este cargo, ellos iban a adoptar. Si su criterio era ese, ellos tenían que
razonarlo y decidir. Los dos magistrados que disintieron de los otros en los cargos 2 y 3 sí votaron por el cargo número 1. Buen punto. ¿Qué piensa usted, abogada Dora del Carmen Ramos? Así es, Renato. Habría que ver, ¿verdad?, qué documentación o por qué ellos decidieron tomar la decisión de votar en contra de estos magistrados. Sin embargo, considero que no puede haber una repercusión en su contra en virtud, pues, de que tampoco es que estas personas están como monigotes, como se quiere hacer ver al pueblo, ¿verdad? De que los jueces, de que los magistrados, no, ellos también tienen sus razones, sus razonamientos, y yo considero que lo que se habla de que si de que iban a tomar una decisión ellos en contra y que venía la repercusión de un juicio en contra de ellos, no lo considero así. Yo considero pues que la extradición siempre se iba a dar, Renato. Sin embargo, esto ha sido muy diferente a las otras extradiciones. ¿Por qué? Porque ha habido más pelea de parte de los abogados, más lucha de parte de los abogados, han presentado más recursos, este recurso que se presentó. Todo el mundo tiene derecho pues a la petición, tal como lo dice, ¿verdad?, la Constitución de la República. Si los abogados consideraron de que este recurso debía darse, pues ellos tenían el derecho de hacerlo. Sí, bueno, miren, y todos esos argumentos de los defensores legales de Juan Orlando Hernández prácticamente no los tomó en cuenta el Pleno de Magistrados. Pero yo aquí les tengo un resumen de los razonamientos o argumentaciones legales que invocaron todo el equipo de defensa de Juan Orlando Hernández. Primero, que el tratado suscrito en 1909 entre Honduras y Estados Unidos estableció que ninguno de los dos estados contratantes estaban obligados a entregar a sus nacionales. Además, que Honduras se obligaba a respetar su constitución y tratados internacionales suscritos que prohíben las penas perpetuas, porque el mismo Juan Orlando Hernández admitió ayer que posiblemente le caigan 3 cadenas perpetuas. Pero hay algunas consideraciones sobre ese punto. Ya las vamos a debatir. Otras argumentaciones legales desoídas por el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia también invocaban la inmunidad del expresidente por ser diputado al Parlamento Centroamericano y se extendían a la aplicación de la ultraterritorialidad de la ley penal o principio de justicia universal, que por esos cargos imputados allá, él pudo haber tenido juicio aquí en el país. Bueno, prácticamente faltando conocer las opiniones de los dos abogados magistrados que votaron en contra de los cargos 2 y 3, pero que sí votaron a favor porque fue por unanimidad en el cargo 1 de la narcoactividad. ¿Tiene algún comentario adicional, abogado Heriberto Baquedano? Le voy a pedir, por favor, si usted se quita mientras habla la mascarilla, solo para efectos de tener un mejor audio, y luego se la puede colocar. Adelante. Sí, Renato, yo creo que en lo que pasó ayer con respecto a los dos magistrados que se abstienen, debo decir que la independencia como juez es un principio que le otorga la ley y atribuyen los tribunales, como también la misma formación académica en que se tenga y el criterio personal que tenga con talento y ética un juez. Por lo tanto, yo creo que en el caso 1 estuvieron completamente de acuerdo porque se trata de una petición internacional. Se decía que los tratados internacionales son vinculantes una vez que el derecho interno los asiste y los toma como ley interna. Por lo tanto, queda la vinculación obligada a que se den los cumplimientos. Obviamente, en el caso 1, en el caso 2, estamos pensando de que ellos toman independencia y decía la abogada de no considerarse borregos sobre una situación que se espera en general. En el 3 podía decir yo que también estuvieron muy atentos porque no es una decisión fácil, fue una decisión difícil desde el punto humano y desde el punto jurídico. No podemos también por las emociones decir esto lo vamos a hacer porque queremos y que estamos de acuerdo. No, hay que ver que lo que los jueces hicieron ayer, y decía la abogada,
de que es una petición, es un trámite administrativo, pero no tampoco, es la responsabilidad del Estado con uno de sus hijos. Le voy a poner como antecedente cuando fue extraditado el señor Mata Ballesteros, ¿verdad? Que no hubieron tantos preámbulos y se lo llevaron. Obviamente ahora el derecho internacional ha evolucionado bastante, ¿verdad? Y esas normas son de acorde a la nueva legislación internacional, se van acomodando a las necesidades. A Mata se lo llevaron. Sí, A Mata se lo llevaron a Matacaballos, ¿no? Sí, fue diferente. Sí, no, allá vinieron agentes de la DEA y lo secuestraron y se lo llevaron. Y con la ayuda de los militares hondureños. Correcto. Sí, yo recuerdo muy bien eso. Muy bien, vamos a ir a una pausa comercial. Yo sé que la polémica y el debate aquí va a estar por ese asunto de la ley de extradición. Profesionales del derecho aquí mismo presentes, Dora del Carmen Ramos y Rick Antúnez, que creen que sí es necesario una ley de extradición. La abogada Lafose, que cree que es más fácil, más rápido con el auto acortado, facilitar la extradición por estos delitos de hondureños que son pedidos por otros países como Estados Unidos, sobre todo, que ya lleva, si mal no recuerdo, 86 solicitudes de extradición. Para usted, así en unos 30 segundos, ¿necesitamos una ley de extradición o suficiente con el auto acordado? Yo creo que el acto acordado es igual que como un concordato que tiene el Vaticano con demás países y que se cumplen. Yo creo que el acto acordado es potestativo de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Porque también lo ratifica lo que es el Congreso Nacional como el ente legislativo y el productor de leyes que acomoda el estamento jurídico para que se den las ejecuciones. ¿No hay necesidad de una ley de extradición para usted? Podría ser en unos aristas que hay falencias en el acto acordado. Bueno, vamos a debatir eso más adelante, pero me gustaría conocer la opinión de la abogada Norma Iris de Coto sobre lo que le viene a Jo en el Distrito Sur de los Estados Unidos, después de la pausa comercial. Ya en los próximos minutos será extraditado Óscar Tobar, Óscar Fernando Santos Tobar, un avión bimotor de la DEA que aterrizó ayer en el Aeropuerto Internacional Toncontín, permanece estacionado en la rampa de la base aérea Hernán Acosta Mejía y se tiene previsto que despegue esta mañana, junto con los agentes antidrogas, llevándose consigo al ciudadano hondureño Óscar Fernando Santos Tobar, alias Teto, el sustituto del Rojo, Víctor Hugo Díaz Morales, con destino al aeropuerto de Fort Worth en Dallas, Texas, desde donde partió ayer lunes con destino a Tegucigalpa. Alias el Teto es considerado sustituto del Rojo. El avión es un ATR de medio alcance con capacidad para 15 o 20 personas, incluida su tripulación. La extradición de Santos Tobar fue autorizada el 1 de octubre del año pasado a solicitud de la Corte del Distrito Este de Texas por conspiración para fabricar y distribuir al menos 5 kilogramos de cocaína con la intención, conocimiento y causa para ser transportada a Estados Unidos. Alias Teto fue detenido el 23 de agosto de 2021 en el barrio El Cedro del Paraíso, Copán. ¿Ya se va a producir el traslado, Tony Munguía, o faltan algunas horas? Buenos días, Tony. Buenos días, Renato, buenos días a sus invitados. A esta hora de la mañana nos ubicamos en mediaciones del primer batallón de infantería. Yo les muestro rápidamente el ambiente que se está viviendo aquí previo al traslado. Renato, no sabemos si es vía terrestre o vía aérea. De aquí podría partir también un helicóptero hacia la base aérea Hernán Acosta Mejía. No sabemos aún a cierta forma si es vía terrestre que se estaría trasladando a alias el Teto, conocido también como el TikToker Tobar. Mire, este es el ambiente que nosotros estamos captando. Hay policía nacional, policía militar, miembros del ejército también. Hay un resguardo militar y policial muy grande. No sabemos aún si se lo llevarían de forma aérea, de forma terrestre. Lo que sí sabemos que está aterrizando un helicóptero a esta hora de la mañana aquí en
en esta base del primer batallón de infantería. Reiteramos, en breves minutos estaría siendo trasladado a la base aérea Hernán Acosta Mejía, alias El Teto. Mire, allá se puede observar un helicóptero que está haciendo como para aterrizar, señales como para aterrizar y para... Es más seguro transportarlo vía aérea. Para llevarle a cabo las impresiones, las imágenes. Mire, este es el helicóptero que está en el perímetro del primer batallón de infantería. Aquí en las casitas hay un resguardo militar y policial para trasladar a... Muy bien, Tony. A alias El Teto, que está solicitado por la Corte Este de Texas de los Estados Unidos de Norteamérica. Alrededor de las 2:30 de ayer de la tarde aterrizó en la base aérea Hernán Acosta Mejía, en Tegucigalpa, el avión de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, conocido como la DEA, que trasladará entonces al Teto hasta el país norteamericano para enfrentarse ante la justicia en una corte del Distrito Este de Texas. El ambiente que se vive aquí... Muy bien, muchas gracias, Tony Munguía. Es más seguro llevarlos vía aérea. Yo no sé por qué los llevan en esa caravana hacia el aeropuerto. Existe el riesgo de que algún grupo clandestino, ilícito, trate de liberarlos. Ya con el expresidente ya se utilizó el helicóptero. Yo creo que ahora ya van a cambiar de modalidad y los van a llevar en helicóptero, no exponerse a llevarlos 10, 12, 15, 17 kilómetros hacia el aeropuerto de Toncontín, específicamente para la base aérea Hernán Acosta Mejía. Bien. No, pero eso es para despistar. La caravana va por tierra, igual que hicieron con Jo, pero el extraditable va en helicóptero. Bueno, vamos a estar pendientes del momento cuando se produzca la transportación del Teto. Abogada Norma Iris de Coto, ¿qué le espera a Jo en la corte ahí del Distrito Sur de Nueva York? Adelante. Uy, se me fue el audio. Bueno, vamos a llamarla de nuevo para que responda a la pregunta. ¿Qué le espera a Jo en la corte del Distrito Sur de Nueva York? Es que hoy miré a este famosísimo juez, Kevin Castle, en alguna portada de un medio digital o impreso, vi ya la fotografía de este juez yuca para los extraditables hondureños. Adelante, abogada Norma Iris Coto, y sus comentarios sobre el futuro de Juan Orlando Hernández, expresidente de la República, en ese juicio que se avecina en Nueva York. Muy buenos días, Renato, los demás panelistas. Es un gusto poder participar en este programa y pues en el tema referente a lo que viene, pues es lo más importante realmente, porque ayer terminó aquí lo que le correspondía hacer a la justicia hondureña, que dicho sea de paso, como juez, nosotros sí estamos de acuerdo que haya una ley de extradición como hay en una buena cantidad de países, incluido en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en el procedimiento de extradición está involucrada la Corte Suprema y por lo tanto adquiere una modalidad de procedimientos judiciales y en los que debe de estar claramente definido para los magistrados que van a conocer ese asunto de la extradición, los procedimientos y sobre todo, especialmente, porque el derecho de defensa debe de garantizarse para la persona que está siendo pedida en extradición. Hoy es un expresidente, mañana puede ser cualquier otro ciudadano. Y la Constitución dice que el derecho de defensa es inviolable. Y por ende, todo eso tiene que estar establecido en una ley y que el juez o el magistrado que esté conociendo pueda atenerse a los procedimientos que ahí se establece. De hecho, ahorita
no hay contraparte. Según el auto acordado, en este procedimiento no se escuchó el lado del gobierno de Estados Unidos que está pidiendo extradición, solo se analizaron los documentos que mandaron. Pero en un debate sobre una situación de esas, debe de estar un representante de la contraparte para poder escuchar también de viva voz, como igual tiene derecho la persona que va a ser extraditada a que de viva voz se escuche a sus abogados y los magistrados puedan tomar una decisión imparcial, escuchando a las dos partes. Entonces, para nosotros sí, más bien es problemático que no haya esa ley de extradición y esperamos pues que siguiendo los parámetros de otros países que tienen esta ley, en Honduras se pueda crear esta ley, ya que por ahora la Corte Suprema tuvo que crear un auto acordado en virtud que el Congreso no procedió inmediatamente después que se hizo la reforma en la que ya se permitía la extradición de hondureños en ciertos delitos, no hizo la ley. Entonces, ese es mi aporte como operadora de justicia. Bueno, en cuanto a lo que viene, pues yo podría decir que ahora viene la madre de las batallas. Ahorita solo ha estado las personas extraditables en la línea de fuego, pero ahora viene lo mejor. Ahora viene verdaderamente el juicio en un sistema de justicia en el que la decisión está en manos de 12 personas, ciudadanos comunes. No es como aquí, que está en manos de 3 jueces letrados, que son abogados. Allá no. Allá la decisión la toman por todo lo que estos 12 personas escuchan y ven de la prueba que se aporta en el juicio. Y su decisión final no es en base a cuestiones legales, porque ellos no es en base a que la ley penal o que la ley procesal penal, sino que es en base a su íntima convicción, a lo que ellos logran examinar de todos los elementos de prueba que se hayan aportado en el juicio. Y ahí es donde entra en un grado de importancia cómo son elegidos estas 12 personas que van a decidir casos tan grandes, porque generalmente los casos que llegan a una audiencia de juicio son los más graves, porque en Estados Unidos la mayoría de casos se deciden por medidas alternas al proceso, pero en casos graves así, sí tiene que ser nombrado un jurado que lleva todo un procedimiento poder escogerlo. En un principio se escogen como 40, 50 personas. De ahí empiezan a depurar y estas personas son entrevistadas para ver si no tienen algún grado de prejuicio contra el caso en sí que van a conocer. Allí averiguan si, por ejemplo, si una de estas personas ha sido afectada por un asunto de tráfico, la cuestionan, porque entonces posiblemente no va a ser imparcial. Va a tomar en cuenta lo que a ella le pasó y entonces la van descartando según quienes sean y sí, porque de repente
pueden ser de alguna manera, conocen a la persona que se va a juzgar y muchas otras circunstancias que se miden para finalmente establecer quién va a ser el jurado, y en esa escogencia intervienen los abogados de ambas partes, tanto los abogados del gobierno de Estados Unidos como los abogados defensores. Y es más, en Estados Unidos hay abogados especialistas en escogencia de las personas que van a ser jurados, porque hay una audiencia en la que le pueden, como decimos aquí en Honduras, poner tachas a un testigo. Entonces ahí están las partes y se lleva varios meses eso. En ese sentido, no es que ahorita llegando el expresidente va a empezar el juicio, se va a llevar varias semanas con solo el asunto de escoger a los miembros del jurado. Luego, estos, como les decía, son personas legas, no son personas que saben de derecho. El juez solamente los instruye y les dice el delito de que se trata o de que se va a tratar, y les dice cuál ley es la que se va a aplicar, la que al final el juez, que solo es un controlador de la audiencia, no es como aquí, el juez no va a decidir si él es culpable o inocente. La decisión, como ya dije, viene del jurado, pero el juez conoce la ley. Si ellos deciden que es culpable, es el juez el que decide la pena, porque eso ya es de conocimiento jurídico. Entonces, en un inicio, él les explica estas cosas a los miembros del jurado y les dice cosas muy importantes. Por ejemplo, que el derecho de inocencia es el principio que mayormente se respeta en los juicios que se hacen en Estados Unidos. Y al efecto les deja bien claro que solamente que a su convicción, a su libre convicción, llegue certeza de que esa persona es responsable de ese delito, pueden emitir un fallo de culpabilidad. Pero que si, de acuerdo con la prueba aportada por ambas partes, lo que llega es una duda de que esa persona puede ser el responsable de esos delitos, tienen que absolver por duda razonable. Y eso aquí también está establecido en nuestras leyes de aquí de Honduras, y de hecho en muchos casos resolvemos por duda razonable. ¿Cuándo concurre esa duda razonable? Cuando la prueba de la parte acusadora parece verídica, verosímil, pero también la prueba, la contraprueba que me aporta la parte defensora también me parece que es verosímil. Parece que las dos tienen razón. Abogada, yo no conozco de todos los extraditables. No conozco de todos los extraditables de Honduras a quién han absuelto ahí. A nadie, ¿verdad? A nadie. A nadie han absuelto. Sí, es que la gente mira tantas películas de los procesos judiciales en Estados Unidos ahora que ya saben cómo funciona eso, que no es el juez el que dicta la pena. No, el juez es un jurado el que condena o absuelve, ¿no? Y es un juez el que dice tantos años. Siempre que entre a juicio. Claro, siempre que entre a juicio. Correcto. Ninguno de los extraditables que han llegado de Honduras ha sido absuelto. Han negociado, eso sí, en algunos casos, y se les ha rebajado la pena, pero todos han salido condenados en esos tribunales de Estados Unidos por asuntos de drogas, de armas, y utilizar armas para meter drogas a Estados Unidos. ¿Cree usted que hay alguna diferencia en este juicio
contra el expresidente hondureño? Pues mire, yo no sé, yo solo sé lo que sale en los medios de que varias de las personas extraditadas son los que son los testigos en esos casos. Y cuando pasa un asunto así, de que una persona que ha sido enjuiciada está señalando a otro, obviamente él está persiguiendo también una rebaja de pena para dar esa información. O sea, voy a dar esta información a cambio de que me rebajen la pena, porque así dice la ley, eso es legítimo. Entonces, un juez, ya nos ha pasado aquí en casos por ejemplo, de asesinato, que uno, como dice ordinariamente, queman a otro, pero ¿qué es lo que va a creer el juez? Solo porque esta persona que al fondo está buscando un beneficio, ¿me va a convencer? No. Lo que convence a un juez es que hayan otras pruebas que le den credibilidad a lo que me está diciendo este testigo. O sea, que lo que él dice se pueda lograr con otros elementos de prueba que aporta la parte acusadora. Por ejemplo, en el caso de Tony Hernández, eso pasó, varias personas de estas lo señalaron, pero hubo un elemento de prueba que a cualquier juez podía convencer de que era cierto lo que decían estas personas. ¿Cuál? Que lo agarraron en un video y con unas notas en que decían uno a otro, ya llegó el hombre, ya está aquí. Y luego se ve el video donde él está hablando con personas relacionadas, altamente relacionadas con el narcotráfico. Entonces, eso da un elemento de credibilidad a la persona que fue objeto de extradición, que está dando una información. ¿Y cómo puede influir? Relevante sobre ese caso. ¿Cómo puede influir ese caso de Tony Hernández, hermano de Juan Orlando Hernández? Y esa evidencia de la que usted habla, ¿cómo puede influir en el juicio contra el expresidente de Honduras y asociar que si el hermano andaba en estas cosas, el expresidente, cómo no darse cuenta de las andadas del hermano y hacerse la pregunta si el hermano presidente también era cómplice del que ya ha sido condenado en los Estados Unidos, de Tony Hernández? Lo repito porque me extendí. ¿Cómo puede influir en el caso de Joe para una condena, la condena previa que tuvo su hermano Tony Hernández ahí? Solo puede influir dependiendo de la prueba que se va a aportar. Yo escucho y dicen que hay agentes de la DEA que han estado investigando todo esto. Yo no creo que ellos solo tienen como testigos a estas personas que han sido extraditadas antes y que están tratando de lograr una rebaja de pena. Yo entiendo que si han habido agentes acá, hay escuchas telefónicas, hay videos inclusive. Ahora que los agentes de la DEA andan unos aparatitos como del tamaño de una uña y por eso pueden lograr cualquier tipo de información por medios tecnológicos. Entonces, eso claro, bajo reglas de la lógica, se puede intuir, pues, que si el hermano estaba en esos asuntos, él también, pero eso en un juicio no vale. Tiene que ser una lógica racional procedente de medios de prueba, no de que yo creo que así fue.
sino que tienen que haber otros testigos, porque generalmente en esas cosas si se reúne con otras personas, el agente de la DEA, si se había reunido con otras personas, el agente de la DEA tuvo que haberse rebuscado, conseguir otras personas que puedan atestiguar de estos asuntos. Pero yo lo que quiero decirles es que surgen cualquier cantidad de cosas, pero a uno de juez solo lo convence la prueba, solo lo convence lo que llega al juicio. Lo que no entra al juicio no existe para el juez. Por eso uno mejor no escuchar los medios de comunicación sobre ciertos casos, porque se contamina de cosas que si no llegan al juicio a través de un testigo, a través de un dictamen, a través de un medio documental como es un video o una fotografía, y aún las fotografías tienen que estar documentadas con otros testimonios, porque a mí me pueden presentar una fotografía de todas las armas que tiene alguien que se dedica al tráfico de armas. Y cuando digo tráfico de armas es que entonces las vendo o las compravendo. O las hago pasar de un país a otro. Todo eso tiene que estar acreditado. No solamente dicho o mostrado con una foto. Así como, o sea, le entendemos. Las pruebas es encadenar, enlazar todas para que agarren fortaleza una con otra. Una simple prueba difícilmente logra una probanza relevante, tiene que estar debidamente enlazada y valorada en su conjunto para que produzca prueba de ese hecho que quiero probar. Bien, la abogada Norma Iris de Coto narrándonos su experiencia como juez y haciendo alguna proyección de lo que puede suceder en los Estados Unidos con el expresidente Juan Orlando Hernández, imputado por la Fiscalía en 3 delitos, uno de narcoactividad, uso de armas y también uso de esas armas para meter droga a los Estados Unidos. De todos los casos de extradiciones de hondureños, todos han sido condenados en los Estados Unidos. Bueno, aquí nos queda tiempo para el debate sobre la ley de extradición y nos queda tiempo también para analizar. Y en Honduras nuestras instituciones nunca se dieron cuenta de que un expresidente, que no ha sido condenado, ¿no? Pero ya hoy, o mañana, o pasado mañana lo van a extraditar para ser juzgado en Estados Unidos por estos asuntos de narcotráfico y armas para introducir drogas a Estados Unidos. Nuestras instituciones aquí no olieron eso. ¿Qué es lo que está reflejando esto? ¿Cuál es la opinión que tienen estas profesionales de las ciencias y estos profesionales de las ciencias jurídicas y sociales sobre este tema? 4 años presidente del Congreso, 8 años presidente del Ejecutivo. ¿Cuáles son las lecciones que los hondureños debemos aprender con este caso del expresidente Juan Orlando Hernández? Comenzaré con usted, abogada Rix Antúnez, pero después de la pausa comercial. Vamos a entrar a un momento, a una parte bien sensitiva en el programa. Y solo recordándoles que el Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán Loera, fue condenado a una cadena perpetua por delitos de narcotráfico, más 30 años por violencia con armas y otros 20 por lavado de activos. Tony Hernández, el hermano del expresidente, fue condenado a 2 cadenas perpetuas, más que el Chapo Guzmán, y además fue condenado 30 años por perjurio. 30 años por perjurio. Y el expresidente Hernández, él mismo se encargó de anticipar que posiblemente sea condenado a 3 cadenas perpetuas. Él mismo lo dijo en la carta que ayer difundió su esposa. Y entonces, si nos vamos por ese lado de las cadenas perpetuas, uno dice, en ese mundo era más intenso y activo Tony Hernández que el propio Chapo Guzmán.
Y ya con esa proyección que hace el expresidente Hernández, que le podrían caer 3 cadenas perpetuas, dice uno, Juan Orlando Hernández era más inclusive que el Chapo Guzmán. Y en esta película del narcotráfico hay 2 hombres que dominaron el panorama en América Latina y el mundo, Pablo Escobar Gaviria y el Chapo Guzmán. ¿Y cómo es que ahora un expresidente de Honduras, él mismo dice, me pueden caer 3 cadenas perpetuas por esta actividad del narcotráfico? Entonces, es aquí cuando surge la pregunta, hombre, ¿y las instituciones en Honduras no vieron esto, no olieron esto? Reo confeso. Comencemos a reflexionar, abogada La Fosa. No, le había dado la palabra a ella. Bueno, pues entonces quiera. vamos con Rix Antunes, la abogada. Quiero escuchar a la abogada Rix. Gracias. Bueno, yo no puedo estigmatizar y decir que X o Y era peor que el otro. No estamos condenando, porque nosotros para comenzar no somos jueces, pero cuando uno ve las cosas así, como periodista, el Chapo Guzmán, una cadena perpetua, Tony Hernández, 2 cadenas, y el mismo presidente de Honduras, él mismo se encarga de decir que le podrían caer 3 cadenas perpetuas. Y uno dice, ¿y esto? Recordemos que en la justicia norteamericana impera mucho lo que es el principio de la negociación que se puede llevar a cabo con las autoridades allá, igual la satisfacción que esas autoridades tengan con lo que está ofreciendo el procesado en cuanto a la información suministrada y otros aspectos. O sea que todo eso puede incidir en que la persona sea condenada igual a 10 años, igual a una cadena perpetua o igual a 2 o 3 cadenas perpetuas si se niega a dar esa colaboración. También la declaratoria de culpabilidad va siempre dirigida a obtener rebajas en lo que son las penas. Me imagino yo que también se hace allá un proceso de selección a quienes se les puede hacer esa rebaja y en qué medida se les puede hacer. O sea que no necesariamente una condena X o Y va a determinar que determinada persona sea más grande en un engranaje. Ok, dejemos ese puntito, vayámonos a lo otro entonces. Hernández sale de la presidencia el 27 de enero de este año. ¿Y cuántos días después viene la solicitud de extradición y la captura de Hernández? Creo que fue una semana o 10 días después. Como 10 días después. La pregunta que nos hacemos todos los hondureños, ¿y la institucionalidad aquí, o que es cooptada por la presidencia, o es que es tan negligente y las autoridades de investigación que no se dan cuenta de lo que andan haciendo los altos funcionarios, o es que este país es una sola mezcla de instituciones corruptas con presidentes corruptos? ¿Cómo entender esto? Yo como periodista les pregunto. Pues como abogada penalista que vivo inmersa en el sistema, yo siempre lo he dicho, pídanle cuentas al Ministerio Público. Quien investiga los delitos es el Ministerio Público. Quien debe hacer unas investigaciones objetivas es el Ministerio Público, no, pero ellos hacen un proceso de selección de casos. Ustedes vieron cuando aquí se procesó a personas que procedieron incluso a incautarles bienes sin que haya sido ordenado por los Estados Unidos. El caso Rosenthal, eso fue sumamente rápido, ¿verdad? Entonces, quien debe hacer la investigación, porque aquí se confunde mucho, todos se lo quieren tirar al Poder Judicial. El Poder Judicial solo está para juzgar con lo que la Fiscalía le lleva. El ente encargado de realizar una investigación y de presentar acciones ante los juzgados se llama Ministerio Público. Lamentablemente ahí es donde el poder se infiltró más y en donde se decía, bueno, procesen a estos empresarios, quítenle las cosas, esos dineros van a servir para ir a una institución que no se sabe para dónde cogieron los dineros, y me imagino que este gobierno va a auditar a la OABI. Entonces no se dedicaron a investigar a quienes realmente deben investigar. Entonces por el Ministerio Público debe iniciar el fortalecimiento institucional del tema investigativo. Pero los Estados Unidos tienen, yo recuerdo, al menos 5 años de estar valorando el trabajo del Ministerio Público. Y esto más, y el fiscal general continuamente es reconocido por senadores y congresistas demócratas y altos funcionarios de varias administraciones de Estados Unidos que vienen frecuentemente aquí a hablar, pero linduras del fiscal general. ¿Cómo entender esto entonces? Pues eso lo tienen que entender en el sentido de que
Yo, Rixa, nunca he tenido acceso a poder exponer a autoridades de los Estados Unidos cómo funciona el sistema de justicia. Llevo 20 años, 22 años ejerciendo el derecho penal, fui fiscal 12 años y el resto he sido abogada independiente. Si ellos se permitieran ir y revisar los procesos judiciales, ver las pruebas, cómo son levantadas. Precisamente yo ayer estaba en un juicio donde las actas que levantaron ni siquiera tenían fecha, ni día, ni hora. ¿Qué hace un juez ante un acta sin fecha, ni día, ni hora? O sea, no se sabe cuándo fue levantada, cómo se hizo. Obviamente la defensa por esos lados siempre va a plantear sus estrategias. Impersonalidad. ¿Quién debió hacer ese trabajo bien hecho? El Ministerio Público. ¿Y qué tiene que hacer la defensa en esos casos? Hacer ver esas falencias. ¿Qué tiene que hacer el juez? En un estado de debido proceso no se le puede tolerar esto a los fiscales, porque entonces está imperando actualmente lo que ellos le llaman la fuente humana. Vienen y dicen cuando quieren destruir a alguien, que una fuente humana les notificó que esta persona se dedica a actividades ilícitas. Entonces uno se pregunta, ¿y dónde están las actividades ilícitas? La evidencia, no, la fuente humana, ¿y dónde está la fuente humana? Entonces se vuelve muy vulnerable el Estado de Derecho y se vuelven muy vulnerables las personas y le permite al Ministerio Público hacer una selección que solo ellos manejan a quién quieren acusar y a quién no quieren acusar. Y entonces lo que hacen después, hacen sendos comunicados diciendo que tienen esta y esta prueba para orientar al pueblo de que el Poder Judicial va a resolver en contra de ellos, cuando realmente si esos juicios fueran transmitidos públicamente, se darían cuenta que el Poder Judicial no le queda de otra más que resolver conforme a derecho. Yo les tengo otra pregunta. E instituciones como las Fuerzas Armadas y la Policía, que tienen unidades de inteligencia, contrainteligencia, que tienen todas las herramientas para investigar qué está sucediendo en Honduras. Recordemos que el monopolio de la investigación es el Ministerio Público. No, yo entiendo, pero ellos, con las unidades de inteligencia que tienen, no pueden avisar al Ministerio Público. Estamos viendo malos comportamientos y cosas que nos hacen dudar del ministro tal, del presidente del Poder del Estado tal. Y para eso no están, para velar con sus unidades de inteligencia y contrainteligencia y protegernos de cualquier ilícito. Uno se pregunta, ¿y dónde están? ¿Dónde estuvieron? Todos los ciudadanos, máxime las instituciones que usted ha señalado, estamos en la obligación de denunciar un acto ilícito. No obstante, ya la ley, el Código Procesal Penal, en su artículo 25, le otorga el monopolio de la acción penal al Ministerio Público, quien debe hacer un auto de investigación, y esa investigación debe regirse conforme a ese auto dirigido por el Ministerio Público. Pero la policía puede, en esa complementariedad y ayuda como institución, o las Fuerzas Armadas igual, avisar o advertir al Ministerio Público de que tal funcionario lo han visto con estas personas y que temen que esté participando de ilícitos. ¿Lo pueden hacer o no lo pueden hacer? No solo obviamente lo pueden, deben hacerlo. Sí. Licenciado Renato, si me da ampliar un poquito sobre su pregunta. Yo creo que la institucionalidad hondureña está cooptada porque tenemos un sistema híbrido en dirección a ser positiva la línea de ejecución, tanto en el gobierno como también en la aplicación de la justicia. Y hablaba yo que el sistema partidario tiene cooptado hasta la cima en todos los intereses en favor de grupo. Ahora, la pregunta que usted hace es una pregunta muy toral, de interés para todos los hondureños. Si el Ministerio Público es la institución del pueblo para aplicarle a favor del pueblo todo lo que suceda, no deberíamos de nombrar entonces individuos que están vinculados al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo. Pero cuando hacemos en línea la situación, toda la orquesta se mueve a la música del quien la está tocando. Por lo tanto, en el caso del expresidente Juan Orlando Hernández, él llevó una secuencia de mando y logró todo lo que él aspiraba a hacerlo y lo logró. Primer individuo en Latinoamérica que se ha sentado en las tres sillas de los tres poderes del Estado. Primero lo hace como el presidente de la Corte, del Congreso Nacional, lo hace como presidente del Ejecutivo y lo hace como reo en la silla del presidente del Poder Judicial. Es el único ciudadano de Latinoamérica que se ha sentado en las tres sillas de los poderes del Estado. Por lo tanto, él sabe una secuencia. Cuando él dice que podidamente le puede tocar 3 cadenas perpetuas, está admitiendo como reo confeso
lo que tuvo que hacer en toda su vida y que hoy tristemente en ese acto de conciencia lo manifiesta. Yo creo que usted anota algo. ¿Por qué tenemos una figura que dice que el presidente es el comandante general de las Fuerzas Armadas? La sumisión al mandato, recuerde que el artículo 272 de la Fuerza Armada dice, el artículo universal que le da la potestad en sus 3 universos a las Fuerzas Armadas para que no permita este tipo de cosas. Sin embargo, se dieron estas cosas donde se volvió sumida. ¿Por qué? Porque él, el que estaba gobernando, tomó todos los poderes y también a su capricho y voluntad se hicieron todas las cosas. ¿Y quién dice Pío? Nadie, es el comandante general. Ahí es donde yo quiero llegar. O sea que un presidente de Honduras es tanto el control que tiene, que es el comandante general de las Fuerzas Armadas, que aunque sean evidentes sus ilícitos, nunca va a tener un requerimiento fiscal del Ministerio Público. Nunca las unidades de inteligencia de la policía o los militares van a advertir al Ministerio Público que tal presidente está cometiendo ilícitos y que tienen fotografías, que tienen videos y que tienen información de que ese presidente está en contacto con grupos del crimen organizado. Es decir, en el ejercicio de funciones, muy difícilmente un presidente del Ejecutivo, un presidente del Congreso Nacional pueden ser requeridos por el Ministerio Público, abogada Ruth Lafosse. Sí. Mire, la verdad, Renato, que a partir de 2009, 2004 para acá, el sistema democrático nuestro ha venido paulatinamente a través de la actividad legislativa a quitar los controles del poder político. Excelente. El primer control del poder político que se quitó en la Constitución es que el presidente del Congreso Nacional tuviera la opción a ser candidato a la presidencia de la República. Era un control que tenía, eso se eliminó. El otro control de carácter político para evitar precisamente el abuso de poder fue en el sentido de que los diputados se consideran que pueden interpretar a su libre albedrío la Constitución, cosa que no tienen esa función. 3, se consideran los diputados con la reforma y con la interpretación que ellos tienen no servidores públicos. 4, le quitan la oportunidad a la Corte Suprema de Justicia de ser el intérprete último, exclusivo y original de interpretar la Constitución tal cual fue en un momento dada por los constituyentes de 1982. El otro control que no tiene la Constitución con relación al abuso del poder político es la posibilidad que tienen los diputados del Congreso que mediante una sentencia de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, ellos tienen la discrecionalidad de publicarla o no. Frente a la posición dominante que ha tenido constantemente en relación a la administración de justicia, ha provocado que el que origina el tercer poder, que es el poder judicial, se corrompa por completo. Entonces, difícilmente vamos a tener una institucionalidad sana, efectiva frente a este tipo de delitos o cualquier otro delito, cuando el origen de esa institucionalidad es precisamente un poder dominante con autoridad vertical, sin posibilidad de que podamos tener la opción de tener, por ejemplo, una autoridad de investigación preventiva, una autoridad de investigación posterior o una autoridad de investigación de policía que pueda tener resultados. Entonces, esa falta de control al abuso de poder de manera constante trajo entonces que la actividad legislativa se corrompiera al 100%. Al corromperse esa actividad produjo leyes que permitieron la impunidad completa.
usted después de ser un funcionario público, después de 10 años o 15 años le pueden decir si hubo malversación de fondos públicos, sin que la posibilidad del Ministerio Público rápidamente pudiera encauzar el delito por malversación de fondos públicos, por ejemplo. Entonces hace muy difícil la labor tanto de la investigación preventiva como la de la investigación posterior, y con la policía, que es la que se refiere a la actividad de día a día, poder lograr una justicia integral y que no o moral o honesta. O congresos al servicio de los presidentes. Pero exactamente. O congresos al servicio de los presidentes, porque estamos hablando cómo es que en Honduras las instituciones no se dieron cuenta de los ilícitos que supuestamente cometía el expresidente Hernández, que ha sido solicitado Pero en la extradición. falta de controles le permitió al expresidente ser diputado cuando tenía una objeción de que una pariente o prima era magistrada, por ejemplo. Le doy un ejemplo. Cuando destituyó a los magistrados de la Corte Suprema, porque los anteriores seguramente no hubieran permitido tener una sentencia ambigua como la que se emitió posteriormente sobre la posibilidad de que él tenía una reelección, y la cumplió y dijo, y fue presidente por segunda vez, cuando en la Constitución no está. Pero el punto es, ¿cómo fue posible? ¿Por qué sucedió? ¿Dónde estaba la institucionalidad? Obviamente no existía, puesto que un poder judicial, una vez que se había sustituido a los que podrían haber enfrentado en un momento dado cualquier abuso de poder, ya no existía. Eso fue fundamental y esencial, y ha orinado todo lo que tenemos. Entonces, el sistema está permitiendo, por ejemplo, que el proceso de elección indefinido por parte de los diputados, los partidos políticos se conviertan prácticamente en simple cañerías de solicitudes de trabajo partidaria. Y eso no puede seguir así, puesto que al momento de establecerse cualquier gobierno originado a través del voto, siga funcionando de igual manera. Abogada, para mayor comprensión de toda la hondureñidad, con o sin estudios, que el poder maligno, que el Congreso hondureño se ha convertido en el poder maligno que estropea el funcionamiento del Estado de Derecho. Así lo creo yo. Y lo hemos visto. Si usted analiza, hay más de 10 o 20 o 50 leyes que permiten e incentivan la impunidad. ¿O es el sistema presidencialista que corrompe al Congreso Nacional? No lo corrompe. El Congreso corrompe al sistema. ¿Por qué lo corrompe? Porque los partidos políticos han perdido su principal función, que es la canalización de la expresión política del pueblo, pero no existe ya. Cuando eso se pierde, se endurece de tal manera el poder legislativo que se convierte en un poder dominante en relación a los demás poderes, y especialmente en relación a la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ya decía la abogada Rix Antúnez que aquí, si hay que pedir culpables del por qué no se dieron cuenta sobre la situación del expresidente Hernández, es al Ministerio Público. Pero surge una repregunta, ¿y el Ministerio Público al servicio de quién está? Ahí. La gran pregunta. Es la gran pregunta. Pero es que yo extiendo la pregunta. ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es el origen de la institucionalidad? No, al servicio de quién está. Si ya conocemos, yo conozco la ley del Ministerio Público. Y esos artículos 1, 2, 3, 4, donde me narran el rol del Ministerio Público. ¿Al servicio de quién está? Al servicio del Congreso. Licenciado Renato, ¿yo le puedo aclarar eso? ¿Usted me pregunta? Sí, es que la producción me dice, debo 3 pausas, pero en este momento mi cerebro está enredado y yo digo, ¿y las unidades de inteligencia para qué están y al servicio de quién están?
del presidente o del país. El Ministerio Público está al servicio del presidente o del país. La pregunta que usted le hace a la abogada es bien tajante. El sistema presidencialista tiene muchos intereses que van a dar al mismo lugar. Por lo tanto, el Congreso Nacional es un ente político y desde ahí generan los intereses para Casa Presidencial, porque si un partido político gana todo a la elección general, los cargos tienen derecho a la dirección de ese partido. Por lo tanto, las bancadas de los partidos por intereses llegan a la congruencia de que una ley se haga por el interés posterior. Eso nos ha afectado a nosotros de podrir el sistema hondureño, tanto de justicia como político, y la institucionalidad va como una nave a la deriva, porque no hay timonel. Permítanme ir a una pausa comercial, oxigenarnos para después escuchar la opinión que tiene la abogada Dora del Carmen Ramos y la opinión de la abogada Norma Iris Coto en la ciudad de San Pedro Sula. Sigue usted con el Ministerio Público, ¿verdad? Si hay que pedirle cuentas, porque aquí en 12 años no olieron la actividad de un expresidente, es el Ministerio Público. Claro que sí, hay que pedirle cuenta es al Ministerio Público, también por permitirse que se crearan juzgados de sección, se ubicaran jueces a lo interior de un batallón, juez al cual le remitían todos los casos en los que había una línea marcada para destruir a los procesados. Y el estar en juicio donde, aunque decían, es inocente la persona, pero debemos condenarla por órdenes de arriba. Entonces, eso no es justicia, no es transparencia, y el Ministerio Público, conocedor de esto, ha debido necesariamente actuar. Pero llegaron al extremo de creerse tan al servicio de ciertas autoridades que han llegado incluso a falsificar pruebas. Y las defensas a presentar sendas denuncias sin que se les dé trámite a estos casos. Y a las personas que padecen cáncer, les pido comprensión para lo que voy a decir, porque los respeto. Ese poder del Estado llamado Congreso Nacional es el poder cancerígeno que está matando a este Estado de Derecho y a esta democracia. Así, yo así lo considero. ¿Comparte usted eso? Sí, estoy de acuerdo perfectamente. La opinión de las dos abogadas, Dora del Carmen Ramos y Norma Iris Coto, después de la pausa comercial. Por cortesía de Banco de Occidente, más noticias en Frente a Frente, porque si está pasando, está en tunota.com. Titulares: Honduras hoy captan brutal accidente entre dos vehículos en carretera de Sabana Grande. Agresiones a defensores de derechos humanos continúa en Honduras, denuncia Amnistía Internacional. Bajo fuerte resguardo trasladan a alias Teto para su extradición a Estados Unidos. Noticias internacionales: a 40 años de Malvinas, Argentina mantiene su lucha para recuperar soberanía. Talibanes liberan a 7 periodistas arrestados en Afganistán. Pedro Castillo niega ante Congreso de Perú que existan razones para su destitución. Estas y otras noticias disponibles para que usted pueda ampliarlas. Abogada Norma Iris, ¿qué vislumbra usted? ¿Qué vislumbra por lo que ha leído? ¿El expresidente Hernández es cabecilla o no? ¿Podrá negociar con la fiscalía para rebajar la pena? ¿O como cabecilla ya no cabe más que enfrentar lo que se le viene sin posibilidades de negociar ahí con los fiscales? Bueno, si hablamos como cabecilla, va a tener que acreditarse que lo es, porque cuando hablamos que él forma parte de crimen organizado o de un grupo estructurado, entonces los grupos estructurados tienen cabecillas y miembros, como está aquí, por ejemplo, la asociación ilícita descrita normativamente en el Código Penal. Entonces, ahí va a haber que acreditarse que él lo es, que él dirigía toda una organización relacionada con el tráfico de drogas y con el tráfico de armas, que es el que le imputan.
por lo que yo oigo de los abogados defensores, me imagino que van a contratar un defensor allá, pero estos defensores van a tener que aportarle elementos que ellos sostienen para la defensa del expresidente, que pueden ser de peso. Claro, se lo pregunto. ¿Cómo no va a ser de peso? Dígame. Sí, se lo pregunto porque es parte del debate. Es parte del debate. Si él es cabecilla de una red criminal, ya los gringos no van a negociar nada con él. Tendrá que enfrentar lo que se le viene, con las cadenas perpetuas que él mismo anticipa. Si no es ese cabecilla, pues pudiese negociar, soltar información a cambio de reducir su pena. Abogada Dora del Carmen Ramos, sobre lo que estábamos debatiendo aquí con las abogadas Lafose, Baquedano y Rick Santunes. ¿Qué lecciones dejó a Honduras y su institucionalidad? Considero que nos deja una lección muy dura, bastante, porque casi nunca se ha visto que haya una participación de un presidente recién, ¿verdad?, dejado su lugar de presidencia para que sea extraditado. De se mira porque lo mandan a pedir de fuera. Así es. Nunca se ha mirado nada porque aquí no juzgan a los expresidentes. No se puede. Aquí en el patio nuestro. Hasta el momento no se puede. De lo que sí estoy segura yo, Renato, es que si Estados Unidos solicita una extradición es porque tiene suficientes medios de prueba para someterse a un juicio a una persona. En el caso, pues me deja mucho, ¿verdad?, que pensar, pues el Ministerio Público, que nunca tuvo una investigación. También, pues añoro los tiempos en que el Ministerio Público tenía sus fiscales, que eran objetivos, que tenía fiscales, pues que ellos sí podían tomar una decisión sobre una investigación y decir esta investigación procede al coordinador de fiscales, esta investigación sí procede, esta investigación, pero ahora ya no podemos tener esa objetividad, Renato. Los fiscales que tenemos ahora pues llevan ya una directriz, inclusive no se lo digo especulando, se lo digo porque a mí han habido fiscales que me dicen es que no puedo, abogada, porque yo ya tengo la orden. Imagínese. Y si me salgo de aquí ya no puedo esto. Mire, yo tengo Entonces, añoramos esa objetividad de los fiscales. Yo tengo que ir a una pausa comercial y en mi cabeza revoloteando. Si es el sistema presidencialista que corrompe al Congreso o es ese Congreso que corrompe a los presidentes y a todos los poderes y a toda la institucionalidad del país. Bueno, les agradezco a la abogada Norma Iris Coto, sé que está cansada, estuvo en Ceiba. A ustedes que no han dormido, van a ir a descansar, a menos que tengan un juicio pendiente, pero que descansen, a la abogada Lafose y el abogado Baquedano. Muchas gracias. Muy gentiles en atender nuestra invitación a todos. Muchas gracias, buenos días. Las mañanas del 5 a continuación, aquí en la pantalla libre.